Entre los años 2000 y 2007 tuvo lugar un proceso de convergencia entre las comunidades autónomas más ricas y más pobres, es decir, se produjo un acercamiento en los niveles de PIB per cápita de las comunidades autónomas más ricas y más pobres. En todas aumentó el PIB per cápita, pero en aquellas que estaban por debajo de la media el crecimiento fue más intenso. Sin embargo, durante la crisis entre los años 2000 y 2014 este proceso de convergencia se revirtió y las distancias volvieron a ampliarse. En todas las comunidades autónomas el PIB per cápita descendió, pero en las comunidades autónomas que se encontraban por debajo de la media el descenso fue más acusado. En todo caso, a lo largo de todo el periodo, entre 2000 y 2014, no se produjeron variaciones significativas en la distribución regional de la renta. Las comunidades que en el año 2014 tenían un PIB per cápita superior a la media nacional son las mismas que tenían un PIB per cápita superior a la media en el año 2000 y por lo tanto las que estaban por debajo de la media en 2014 también eran las mismas que estaban por debajo de la media en el año 2000. A lo largo de todo este periodo la Comunidad de Madrid ha sido siempre la comunidad más rica, mientras que Extremadura ha sido la comunidad autónoma con un PIB per cápita más reducido. Sin embargo, cabe destacar la evolución de Baleares, que pasó de ser la tercera comunidad autónoma más rica en el año 2000 a ocupar la séptima posición en el año 2014, y Canarias, que perdió 5 puestos en la clasificación de comunidades autónomas por nivel de PIB per cápita. En ambos casos, esto fue la consecuencia en parte de un menor dinamismo económico y en parte también fue el resultado de un crecimiento demográfico muy superior a la media nacional. En el sentido contrario destaca la evolución de Galicia y de Castilla y León, que son las comunidades autónomas que más puestos ascendieron en la clasificación de comunidades autónomas por nivel de PIB per cápita, aunque ninguno de estos dos casos obedeció a un crecimiento económico superior a la media, sino a un crecimiento de la población inferior a la media nacional. Según las estimaciones de FUNCAS, en el año 2015 no se ha producido un cambio significativo en la distancia entre las regiones más ricas y más pobres, pero en el año 2016, en el que el crecimiento económico va a ser inferior al de 2015, las distancias volverán a aumentar. En general, puede decirse que en las etapas de fuerte crecimiento económico las distancias entre las regiones más ricas y más pobres tienden a reducirse, mientras que en las etapas de crisis o de crecimiento reducido las distancias tienden a aumentar.